Entonces, dentro de las distintas topologías que van a usar, que van a encontrar, se encuentran el OPAMP no inversor, que si lo ven en la tablita tiene una forma así. Tiene una entrada, al positivo del OPAMP, en el negativo va un lazo cerrado, una resistencia a la salida, y la salida debe ser o de out. Aquí otra resistencia y a tierra. ¿Ya? En todos los OPAMPs, al menos en su forma ideal, tenemos algunas condiciones que se cumplen. Las condiciones que se cumplen es que la impedancia es un término genérico para referirse a resistencias, inductancia y capacitancia. La inductancia y las capacitancias las van a ver más adelante en el curso. Y son objetos que acumulan energía. La inductancia en forma de campo magnético y la capacitancia en forma de campo eléctrico. ¿Ya? Pero no nos enredemos con eso. Hasta ahora, pensemos que las impedancias son resistencias. Entonces, una de las condiciones es que la impedancia de entrada, o resistencia de entrada, es infinita. ¿Eso qué genera? Que las corrientes de entrada, o sea, esta corriente que llamamos I negativo y esta corriente que llamamos I positivo, son iguales y bueno, como la impedancia es muy grande, o sea, la resistencia es muy grande, como que es casi como un circuito abierto. Entonces, estas corrientes son cero. Y al ser cero, esto nos implica también que los voltajes de la señal de entrada negativa es igual a la señal de entrada positiva. Y estas ecuaciones son las más importantes que nos van a ayudar a resolver cualquier tipo de circuito con OPAMP, ideal. Ya. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando tengan que resolver un circuito con OPAMP, siempre piensen en resolverlo mediante método nodal. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien qué es lo que pasa acá en este punto. Este punto de acá. Aquí hay más de una entrada, o sea, un OPAMP tiene creo que 6 o 7 entradas. Entonces, no sabemos muy bien y lo que importa es el método nodal. Y también en el método nodal es importante que nunca tomen en consideración el nodo de salida. O sea, no hagan una ecuación del nodo de salida, que sería este nodo de acá. Entonces, teniendo en consideración lo anterior y lo de aplicar método nodal, vamos entonces a deducir, primero que nada, todas las ecuaciones de los OPAMP que son las topologías más repetidas. Entonces, en el caso del no inversor, si hacemos método nodal, lo vamos a hacer en este nodo de acá. Método nodal o LSK, como ustedes prefieran decirle, porque en este caso es solamente una ecuación. Entonces, primero que nada, vamos a denominar a este nodo.
Entonces, en A, haciendo método nodal, vamos a tener una corriente que va hacia la Tierra y otra que sale del nodo. O sea, otra que, perdón, va a ser... Bueno, esto lo pueden definir como ustedes quieran, pero vamos a definir una corriente que entra y una corriente que sale. Y también esta corriente y menos. Entonces, tenemos tres corrientes. Y por método nodal sabemos como que las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen. Eso es básicamente lo que nos dice el LSK. Entonces, nos va a quedar que las corrientes que salen van a ser I menos más... aquí me faltó... Voy a denominarlo igual como sale la tabla OPAMP para que queden deducidas de forma correcta. R1 y R2. Entonces, la otra corriente que entra va a ser BA. No, perdón. Va a ser 0 menos BA dividido en R2. ¿Y eso qué va a ser igual? A la corriente que sale. Perdón. Esas son las corrientes que entran y van a ser igual a las corrientes que salen, que va a ser I menos, y la corriente que sale hacia el nodo de salida. Entonces va a ser más BA menos B0 y en R1. ¿Ya? Entonces, sabemos por la condición de arriba que las corrientes de entrada a OPAMP van a ser 0. Entonces, esta corriente se nos va a 0. Y además, sabemos que por la condición de que los voltajes son iguales, si vemos el OPAMP, el voltaje I, que es el voltaje que entra al nodo positivo, acá, va a ser igual al voltaje que entra en el nodo negativo. Y que si nos fijamos es igual al voltaje que hay en el nodo A. Entonces, nos va a quedar así la ecuación. 0 menos B1, o BI, perdón, partido en R2, va a ser igual a BI menos B0 en R1. Si esto lo multiplicamos por R1 y R2, nos va a quedar que BI por R1 menos BI por R1 será igual a BI por R2 menos B0 por R2. Y despejando, entonces nos queda que BI por R1 más R2 va a ser igual a B0 por R2. Y cuando nosotros nos definen la ganancia de una OPAMP, se define como la entrada, el input, el output, la salida, y en la entrada. Y eso más adelante también lo van a ver en control de sistemas, que se llama función de transferencia de un sistema. Entonces, el output es B0, el input es BI, ¿y eso qué nos queda? Nos queda entonces R1 más R2 dividido en R2. Y ahora, les pido si es que pueden tener la tablita que les subía a UCampus, que salen las funciones de transferencia de cada OPAMP.
Entonces, si se fijan, hemos deducido de forma correcta la ganancia de un OPAP no inversor. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ya. Tenemos el no inversor. De la misma manera, vamos a sacar todos los otros. Vamos a sacar el del seguidor de voltaje, el sumador, inversor, el inversor y el subtractor. Ya. El seguidor de voltaje es más simple porque es seguidor de voltaje, es simplemente, no tiene ninguna resistencia, es solamente un lazo cerrado. Tenemos un B input, una entrada positiva y una retroalimentación en la entrada negativa. Tenemos un B0. Entonces, aquí aplicando la misma propiedad que vimos sobre el voltaje, entonces tenemos que el voltaje en la entrada positiva es igual al voltaje de entrada, al B input. Y eso, por la condición de OPAMP, va a ser igual al voltaje en el nodo negativo, o sea, perdón, en la entrada negativa. Pero el voltaje en la entrada negativa, si se fijan, es el mismo nodo que B0. Entonces, es B0. Entonces, la relación de entrada-salida de un seguidor de voltaje es B output, B input, igual a 1. Este es el más simplecito. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el inversor, que es muy parecido al no inversor, pero tiene alguna diferencia. Que sobre todo en la entrada en la cual se hace el circuito y la resistencia, la no existencia de resistencia a tierra. Entonces tenemos, este es el circuito. Tenemos la entrada negativa a tierra. Y la entrada positiva tenemos un voltaje de entrada, una resistencia y una retroalimentación con resistencia. Ya. Y en la tabla se denomina R1 aquí y R2 acá. Entonces, aplicando el mismo método, haciendo un LSK en este nodo, considerando corrientes en este sentido, tenemos que en ese nodo, las corrientes que entran va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje en el nodo azul. Nodo azulito dividido en la resistencia 1. Y los que salen van a ser el I más el voltaje en el nodo azul menos el voltaje de salida dividido en R2. Por la misma condición de voltaje,
Si se fijan, el voltaje que está en el nodo azul es igual al voltaje de la entrada positiva. Y eso es igual al voltaje de la entrada negativa por la condición de op-amp. Y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque está a tierra. Entonces, y además también sabemos que la corriente positiva, por definición, es 0. O sea, por la condición de impedancia es 0. Entonces, tenemos que ese es 0, 0 y 0. Entonces, nos queda simplemente V input dividido en R1 igual a menos V output dividido en R2. Entonces, nos queda que la ganancia es la relación V output V input va a ser igual a menos R2 partido en R1. ¿Alguna duda hasta el momento? Que ahora se vienen los más pesados. ¿Qué significa tener una ganancia negativa para el circuito? Es que te va a invertir el valor del voltaje. Simplemente. O sea, te va a invertir el signo del voltaje con respecto al de entrada. Pero eso depende mucho de cómo tu aplicación quiera ir. O sea, en la aplicación que uno quiera poner el op-amp. Más allá de eso no sé si significa mucho más. Recuerda que el voltaje igual es, en estricto rigor, es como una referencia que uno tiene en el circuito. Entonces, en el fondo está cambiando el valor, el sentido de la referencia nomás. Pero no grande implicancia, así como más que eso, no. De hecho, la gracia es más que nada la relación de resistencias que tiene. ¿No hay ninguna otra duda? Entonces, voy a seguir. Entonces, tenemos el sumador inversor. Aquí ya se pone un poco más peluda la cosa, porque tenemos más resistencia y más no. Entonces el circuito queda así, de esta manera. Tenemos la entrada positiva al negativo, una retroalimentación con una resistencia. Aquí hay un nodo común. Y de aquí salen dos resistencias. Una entrada, aquí tenemos dos entradas de voltaje. Ya. Y la salida es de cero. Acá nos podemos encontrar una única relación de entrada-salida, porque tenemos dos entradas y una salida. Entonces nos va a dar dos relaciones de entrada-salida.
para cada entrada y para cada, o sea, para cada una de las entradas con respecto a la salida. ¿Ya? Entonces, haciendo nuevamente método nodal, en este nodo, y definiendo las corrientes en este sentido, estas dos corrientes entrando y estas dos saliendo. Se me olvidó ponerle nombre a las resistencias. R1, R2, y esta se denomina RF en la tablita. Entonces, haciendo eso mismo, haciendo método nodal, en el nodo azul, nos va a quedar que las corrientes que entran va a ser B1 menos B azul dividido en R1 R1 más lo mismo pero con B2 y las que salen va a ser voltaje del nodo azul menos el voltaje de salida, ¿cierto? Porque estamos analizando esta corriente dividido en resistencia de F. Y la corriente por la entrada negativa. Ahora bien, de igual manera que la vez anterior, tenemos que la entrada positiva está a tierra. Eso significa que su voltaje es 0. Entonces, el voltaje, al ser el voltaje positivo 0, el voltaje por la entrada negativa también va a ser 0. Entonces, el voltaje en el nodo azul va a ser 0 también, porque el voltaje en la entrada negativa. Entonces podemos eliminar estos valores, y también la corriente de entrada negativa también va a ser 0, por la condición que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, nos va a quedar B1 dividido en R1 igual, o sea, más B2 en R2 igual a menos B0 o B output en RF. Entonces, nos va a quedar menos B1 partido en R1 por RF más B2 partido en R2 por RF igual a B0. Y estas son las relaciones de entrada-salida. En verdad es menos cada una de estas divisiones, la relación de entrada-salida de cada una de las entradas. Y eso es justamente lo que nos entrega la tablita. Entonces estamos listos con el sumador inversor. ¿Alguna duda? Entonces, si no, vamos a pasar el último antes de pasar a resolver los problemas del auxiliar. O sea, ayudantía. El subfactor
Entonces, este es parecido, pero no igual. Tenemos en la entrada positiva una resistencia a tierra, una resistencia a la entrada y una entrada. Y en la entrada negativa tenemos una retroalimentación, una resistencia, voltaje de salida y una resistencia en la entrada. Ya. Primero que nada, viendo el circuito, en esta parte que tenemos acá, ¿alguien me puede decir qué es lo que tenemos? Ah, anticipando, obviamente, que esta corriente es cero. ¿Qué es lo que tenemos en esa parte? Si se fijan. Poniéndolo de otra manera, vamos a hacer esto. Voy a poner B2. Ya. ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguna respuesta? Esto ya deberían saberlo. Es algo muy simple, que lo vimos en la primera clase. La resistencia en serie. ¿Y eso qué significa? Si tengo una sola fuente de voltaje, ¿qué podemos hacer ahí? Sí, pero de forma directa podemos sacar el, el voltaje en este nodo, ¿cierto? Que es el nodo que nos interesa, ¿cierto? Porque podemos hacer un divisor de corriente, o sea, perdón, de voltaje. Entonces, el voltaje en el nodo positivo va a ser igual a una adición de voltaje con V2. Entonces va a ser V2 por R4 dividido en R3 más R4. Y ahí sacamos de forma súper rápida esa parte. ¿Ya? Y en el nodo de arriba, este nodo que nos interesa, vamos a tener vamos a definir las corrientes así. Vamos a tener que, por método nodal, el voltaje de entrada 1 menos el voltaje en el nodo negativo dividido en R1 va a ser igual al voltaje del nodo negativo menos el voltaje de salida dividido en R2. Y sumándose la corriente de entrada negativa. Eso sabemos que es 0. Y también sabemos que
B más es igual a B menos. Y ya tenemos B más. Entonces también conocemos B menos. Entonces, despejando, nos va a quedar que B1 menos B menos por R2 va a ser igual a B menos menos B de salida por R1. Entonces nos queda que menos B0 por R1 va a ser igual a voltaje de entrada 1 por R2 menos el voltaje negativo por R1 más R2. Y ya tenemos el voltaje de entrada negativo, porque lo encontramos acá, siendo un divisor de voltaje. Y sabiendo que los dos voltajes son iguales, el de la entrada positiva y negativa. Entonces, nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a menos R2 partido en R1 por B1 menos R4 por salida en R3 más R4 por R1 más R2 dividido en R1 por voltaje entre 2. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Si tienen alguna duda, pregunten nomás, chiquillos. Súper importante que les quede claro esto porque así pueden sacar todo y no necesariamente necesitan memorizar tablas de OPAM. Pueden deducirla de forma rápida. Ya, dime. Una duda con el divisor de voltaje. Cuéntame nomás. Si quieres, puedes prender el micrófono también, para que sea más rápido. Depende de lo que tú quieras. Si quieres sacar la corriente, no necesariamente. Pero en este caso queríamos sacar el voltaje en el nodo positivo. Entonces, si tenemos dos resistencias en serie y queremos sacar ese voltaje, al tiro podemos sacarlo teniendo en consideración un divisor de voltaje. Es mucho más rápido que sumar las dos, sacar un equivalente y después multiplicar. Y sí, fíjate que acá es importante, es súper importante que esta corriente de acá, a ver, voy a borrar. Es súper importante que esta corriente es cero, porque si no, no es un divisor de voltaje, es con una configuración estrella. Por ejemplo, si te pongo así, y aquí hay un voltaje, ya, si aquí hubiese una resistencia, estos dos
Ya no es un divisor de voltaje, sino que existe una relación delta estrella. Aquí no existe una, o sea, no puede hacer un divisor de voltaje, porque te queda esta resistencia acá. Al igual que acá. Pero esta corriente es cero. Entonces esto es como si no estuviera. Y te queda entonces un divisor de voltaje fácil. Si la corriente no hubiese sido cero, no hubiésemos podido hacer un divisor de voltaje. Porque hubiese sido una configuración estrella. No sé si han visto de configuración estrella después. También lo van a ver y es muy común en circuitos trifásicos. Pero eso va más adelante. Ya. No sé si te queda alguna duda. Ahora, ¿por qué hicimos divisor de voltaje? Porque era más rápido que hacer que sumar las dos resistencias o que hacer un método nodal en ese nodo. Ya, genial. Entonces, bacán, porque así, si ustedes se aprenden este método de trabajar con método nodal, van a poder deducir en cualquier momento las configuraciones de un op-amp. Por ejemplo, si están en la prueba y no les dan la tabla y no se acuerdan, van a poder acordarse de que, ya, uso método nodal y puedo obtener la relación entrada-salida de cualquier circuito con op-amp. Entonces, ahora vamos a hacer las preguntas. La pregunta 1 es un circuito con un op-amp, es una configuración. Espérame que tengo que ver el enunciado. A ver la configuración que no me acuerdo también. Ahora sí. Entonces, tenemos una fuente de voltaje, cualquiera. Tenemos una resistencia de 10 kilo ohm. Otra resistencia. Y aquí, este ejercicio se puede hacer de dos formas distintas. Voy a hacer el método más metódico, pero también les voy a indicar cómo pueden hacerlo de forma mucho más rápida y mucho más simple. ¿Ya? Entonces acá tenemos la resistencia de 33. La resistencia 68. Este es el circuito. Y nos piden el voltaje en esta resistencia, en la de 68. O sea, nos piden, ese es nuestro output. ¿Ya? Acá, ojo, con respecto que decía anteriormente, acá, bueno, si se fijan, la configuración es como estábamos diciendo antes. Por lo que no podemos hacer un divisor de voltaje.
porque está, de hecho, está en estrella. Entonces, vamos a aplicar lo que ya hemos visto de método nodal. Entonces, ¿cuántos nodos vamos a tener? Vamos a definir uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Ya? Y vamos a hacer lo que ya hemos visto. Entonces, vamos a ponerle nombre 2, 3, 4 y 5. Acá algo tengo que acotar antes de partir, es que en este nodo, el nodo 4, no podemos sacar una ecuación de ahí, porque no sabemos cómo se relacionan las corrientes de salida del OPAMP. De hecho, aquí estamos dibujando solamente dos entradas, pero en verdad el OPAMP tiene más de dos entradas. Y también tiene fuentes de voltaje que son las que alimentan al OPAMP. Esto siempre está conectado a dos fuentes de voltaje, una positiva y una negativa, que alimentan al OPAMP. Entonces, siempre y cuando resuelvan un circuito de OPAMP con método nodal, no hagan ecuación de nodo en el nodo 4, o sea, el nodo de salida del OPAMP. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer método nodal. En el nodo 1, tenemos que el voltaje en 1 va a ser el voltaje de la fuente. Esa es nuestra primera ecuación. En el segundo nodo, vamos a definir las corrientes también. Vamos a definirlo así. Esta corriente, esta es la que no conocemos. La que está, la voy a dejar en rojo. Y le vamos a decir que no nos vamos a meter con ella, así que no, en ese nodo no vamos a hacer nada. Vamos a definir las voltajes, o sea, las otras corrientes. Entonces, en el nodo 2, vamos a tener que las corrientes que entran van a ser iguales a las que salen. Entonces, el voltaje en S, que es el voltaje en 1, me voy a dar como voltaje 1 mejor, este reemplazado. Voltaje 1 menos el voltaje en 2 dividido en 10 va a ser igual a el voltaje en 2 menos 0 dividido en 15 más el voltaje en 2 menos el voltaje en 3 dividido en 15. ¿Cierto? Entonces, ahora en nodo 3 vamos a tener que el voltaje en 2 menos el voltaje en 3 dividido en 15 va a ser igual a la corriente negativa más el voltaje en 3 menos el voltaje en 4 dividido en 150. Y dijimos que en la cuarta ecuación no vamos a hacer nada. Y en la quinta nos va a quedar que el voltaje en 4 menos el voltaje en 5 tiene 33 va a ser igual al voltaje
en 5 menos 0 dividido en 68. Y además sabemos que, como está definido acá, que el voltaje de salida es igual al voltaje 5. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahora? Ya, genial. Entonces, tenemos todas las ecuaciones del método manual, pero ahora nos falta aplicar las de Lopamp. Entonces tenemos que el voltaje de entrada positiva va a ser el voltaje de entrada negativa y el voltaje de entrada positiva es 0. El voltaje de negativa es el voltaje en 3. Entonces, el voltaje en 3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, y además las corrientes son 0, como las definimos. Entonces, esa corriente se va a 0. Esto es 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ahora reescribiendo, es que el voltaje 2 partido en 15 va a ser igual al menos voltaje en 4 y en 150. Entonces nos queda que 10 veces el voltaje en 2 va a ser igual a menos el voltaje en 4. Esa es la primera ecuación modificada. La segunda ecuación nos queda que el voltaje en 1 menos el voltaje en 2 partido en 10 esto es de 3 es igual a voltaje en 2 dividido en 15 más el voltaje en 2 dividido en 15, ¿cierto? Entonces nos queda que el voltaje en 1 dividido en 10 es igual a el voltaje en 2 por 1 dividido en 10 más 1 dividido, más 2 dividido en 15. ¿Cierto? Y eso es... no, dejémoslo expresado, después lo reemplazamos todo. Voy a reemplazar entonces. B1 va a ser igual a 10 veces voltaje en 2 por 1 dividido en 10 más 2 dividido en 15. Y nos falta la última ocasión, que es la quinta, o sea, el nodo 5, que nos va a quedar igual. O sea, el voltaje en 4 voltaje en 4 va a ser igual a 33 por el voltaje en 5, 1 dividido en 33 más 1 dividido en 68. No, voy a despejar B5 en función de B4 mejor. Porque así nos queda el tiro B0. B0 va a ser B4 por 1 dividido en 33 más 1 dividido en 68. O sea, perdón. B4 dividido
en 33 por 1 dividido en 33 más 1 dividido en 68. ¿Cierto? Y entonces tenemos B1 en función de B2, B2 en función de B4 y B4 en función de B0. Entonces podemos resolver el sistema de forma completa. Entonces, nos queda. Ya, B2 lo voy a dejar en función de B1. Entonces me va a quedar B2 va a ser igual a B1 dividido en 10 por 1 dividido en 10 más 1 más 2 dividido en 15. ¿Cierto? Y tenemos que 10 veces B2 va a ser igual a menos B4. Entonces, B4 va a ser igual a menos B1 dividido en 1 partido en 10 más 2 dividido en 15. ¿Cierto? Y B0 es B4 dividido en 33 por 1 dividido en 33 más 1 dividido en 68. Entonces, B output va a ser menos voltaje 1 dividido en 1 partido en 10 más 2 partido en 15. Y ese es B4. O sea, perdón, ese es, claro, B4. Y ahora tenemos que dividirlo por 33 por 1 dividido en 33 más 1 dividido en 68. Y esa es la relación entrada-salida. Entonces, BO dividido en B1 es igual a menos 1 dividido en 10 más 2 dividido en 15 por 1 partido en 33 más 1 dividido en 68 y todo eso por 33. Ya. ¿Les queda alguna duda? Estuvo un poco larga el desarrollo, pero creo que traté de que se entendiera. Ya, genial. Entonces esa es la entrada, la relación entrada-salida. Y no sé si alguien puede calcularlo esto. Sería bueno. Yo lo dejé expresado, entonces no sé si alguien quiere participar sacando ese valor. Ya. Bueno, si no, lo voy a dejar expresado no. Entonces, en la parte, luego nos preguntan cuál es la potencia en B0. En la resistencia de 68. Entonces, teniendo esta relación de entrada-salida, sabemos al tiro cuál es el voltaje en 0. Porque va a ser el V1, vamos a poner esto acá, por K, ¿cierto? Entonces va a ser 5 dividido, o sea, perdón, 5 por K. ¿Y cuánto es K? Lo que está arriba.
Entonces va a ser menos 1 dividido en 1 dividido en 10 más 2 dividido en 15 por 1 dividido en 33 más 1 dividido en 68 por 33. Y entonces, la potencia, como lo hemos visto anteriormente, va a ser b cuadrado partido en r. Entonces, va a ser b0 cuadrado partido en 68. Y eso va a ser esta expresión que está acá. Al cuadrado dividido en 68. Y ahí tenemos lista la pregunta 1. En la pauta les voy a dejar el valor de eso en valor numérico y no expresado. Pero igual es bueno que lo dejen expresado siempre porque así se pueden dar cuenta si se equivocaron antes también. Ya. Entonces ahí está la pregunta 1. ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces vamos a hacer la parte 2. La parte 2 es más que nada descriptiva de rectificadores de onda. ¿Ya? Un rectificador de onda nos sirve para pasar, ojalá, de una onda sinusoidal a una onda continua. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque en muchas aplicaciones nosotros necesitamos corriente continua, pero la frecuencia, o sea, perdón, la señal o el voltaje de transmisión de la energía generalmente es de forma sinusoidal. ¿Ya? Eso, en gran parte, se debe a que nosotros generalmente no podemos alcanzar valores tan altos de voltaje en corriente continua en un sistema de transmisión. Hoy en día sí hay mucha investigación y sí, en base a electrónica de potencia, que se llama, han podido desarrollar líneas de transmisión de energía a muy alto voltaje en corriente continua. Pero esto hace mucho tiempo no era algo que se diera. De hecho, fue una gran discusión cuando estaban recién discutiendo cómo íbamos a generar energía eléctrica y cómo le vamos a transmitir entre Tesla y Edison. Tesla es un promotor de la corriente alterna y Edison de la continua. Finalmente, la que dominó el mundo fue la alterna, y eso en base a que éramos capaces con los transformadores de potencia, que más adelante también lo van a ver, poder convertir con un funcionamiento relativamente simple de un circuito, o sea, de una máquina que está hecho de un material ferromagnético, o hierro, qué sé yo, de poder aumentar considerablemente el voltaje y con ello minimizar las pérdidas. Porque sabemos que P es B por I. ¿Cierto? Entonces, sí. O sea, perdón.
Sí, las pérdidas están dadas por I cuadrado R. Y sabemos que existe una relación inversa entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? Entonces, entre mayor voltaje vamos a tener una menor corriente. Y con ello menores pérdidas por fricción, porque vamos, por así decirlo, transportar menos electrones que hacen fricción y que por lo tanto generan calor y generan pérdidas. Entonces, al tener un voltaje más alto, nosotros vamos a poder transportar de mejor forma la energía. ¿Ya? Eso vamos a generar. Entonces, por eso nosotros en la red de transmisión eléctrica, red de distribución eléctrica, que son las que podemos ver en las calles, también en las torres de alta tensión, la forma en que se transmite esta energía es de forma sinusoidal, o sea, un seno. Es de esta forma, con una frecuencia de 50 Hz. Pero, por ejemplo, en nuestras casas, nosotros cuando alimentamos nuestro celular, no alimentamos frecuencia sinusoidal, o sea, perdón, en señal sinusoidal, sino que en señal continua. ¿Ya? Entonces, es muy, pero muy importante que en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros aparatos electrónicos, tengamos un transformador que sea rectificador. Es decir, que pueda pasar, que pueda hacer que las señales de señal sinusoidal pasen a ser señales continuas. En particular, la mayoría de las cosas funcionan con 12 volts o con 5 volts. ¿Ya? Entonces, es muy, pero muy importante que conozcan los circuitos rectificadores, porque nos permiten, o sea, nunca va a ser perfectamente continua la señal, va a ser un poco con unas sinusoides muy pequeñas, pero de muy bajo valor, pero nos permiten pasar de una señal sinusoidal a una continua que nos permite utilizar la gran mayoría de los objetos que nosotros tenemos en nuestras casas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, teniendo esa introducción, existen algunas formas de rectificar. A la medida del curso, cuando esté un poco más adelante, vamos a ver algunas más sofisticadas, pero ahora vamos a ver dos. Una que es rectificador de media onda y rectificador de onda completa. ¿Ya? En la pregunta A tenemos entonces una tierra, una fuente sinusoidal, un diodo, y una resistencia. Entonces, básicamente la pregunta nos dice, expliquemos cómo funciona esto. O sea, dibujemos más o menos cómo es la señal de entrada y cómo es la señal de salida. ¿Ya? La señal de salida es la señal que sale por esta resistencia. Entonces, la señal de entrada es una señal sinusoidal. Pensemos de 50 Hz. Creo que de hecho es de 50 Hz. Que es es la frecuencia a la cual se transmite la energía eléctrica en Chile. Entonces, vamos a tener una señal de entrada que va a ser así, ¿cierto? Vamos a tener, creo que de 5 volts. Entonces vamos a tener una señal que va a ser así. Va a pasar por acá, acá, y va a llegar a menos 5. A menos 5. Y así, ¿cierto?
Ay, creo que aquí me pasé. No quedó igual, pero se entiende la idea. Va a ser así, ¿cierto? Pues sí y así. Ya. Entonces, ¿alguno me podría dar una idea de cómo va a ser el voltaje que va a pasar por la resistencia? Recordemos que tenemos un diodo. Entonces, esto va a ir, esta fuente de voltaje va a ir siendo positiva y negativa en el tiempo. Entonces, sabemos que siempre ¿cómo se comporta el diodo? Si es que la corriente va en ese sentido, se comporta como un circuito, o sea, como un cortocircuito, idealmente. Y si la corriente va en este sentido, va a ir en un sentido contrario a lo que queremos. Entonces va a ser un circuito abierto. No lo va a dejar pasar. Entonces, pensemos que está en el ciclo positivo. O sea que está, por ejemplo, tomando este valor la fuente de voltaje. Este que está aquí. Entonces, pensemos que sea un voltaje continuo. Porque infinitesimalmente en el tiempo va a tomar un valor y ese valor, pensemos que sea un valor fijo y que va a ser un valor continuo porque va a tomar un valor. Entonces, pensemos que en ese instante de tiempo toma un valor de voltaje. Sabemos que va a ser positivo. Entonces, ¿la corriente en qué sentido va a ir? Va a ir hacia acá. Porque recordemos que va siempre en un sentido de mayor tensión a una menor tensión. ¿Cierto? Un potencial superior a uno menor. Entonces va a ir en este sentido. La corriente va a ser esto. Ya. ¿Y qué pasa acá? Si va en ese sentido, por acá esto va a pasar un circuito abierto. El diodo no nos va a dejar pasar la corriente. Entonces, ¿qué va a haber entonces? La fuente de voltaje, o sea, perdón, la resistencia. ¿Cuál va a ser su voltaje? Si va a estar acá en abierto y va a ir a tierra. Va a ser 0. Entonces, cuando el voltaje sea positivo de la señal sinusoidal, sabemos que el voltaje de salida va a ser 0. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando es negativo? Cuando está, por ejemplo, en este punto. Va a pasar lo contrario, ¿cierto? Vamos a tener una fuente en ese instante de tiempo bien pequeño. Vamos a tener una fuente, pero que va a ir en el otro sentido, ¿cierto? Va a ser negativo, positivo, ¿cierto? Ahora la corriente no va a ir así, va a ir así. Entonces, ahora efectivamente, el diodo deja pasar corriente. Y entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje que pasa por la resistencia? Va a ser el voltaje de la fuente. Estamos en una malla cerrada. Entonces, ahora, en todo ese espacio de tiempo, va a ser el mismo que el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque está dejando pasar corriente del diodo. Entonces, el voltaje, en cualquier instante que la fuente tome un valor negativo, va a tomar el valor de la fuente. Entonces sabemos que
para esos instantes de tiempo, va a ser el mismo valor de la fuente. ¿Ya? Y cuando pase a ser positivo, va a ser 0, porque ahora la corriente no le va, o sea, el diodo no va a dejar pasar corriente. Entonces, así va a ser el resultado del rectificador de media onda. Va a ser así, después así, después así, y así. Entonces ahora rectificamos la mitad de la onda, y por eso se llama rectificador de media onda. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿No? Voy a suponer que no tienen dudas porque no me dijeron nada. Entonces vamos a hacer lo mismo pero para la B. ¿Ya? En la B tenemos un rectificador de onda completa. Que está dibujado de esta manera, pero lo vamos a dejar de forma distinta. O sea, está dibujado así. Una resistencia de 100. Y está así, ¿cierto? Así. En realidad no tenemos 2 diodos, tenemos 4. ¿Cierto? Entonces, nos tinca que va a mejorar cómo funciona la rectificación. O sea, vamos a tener una onda más eh, parecida a una onda continua. Entonces, ya. Esto lo voy a pasar a escribirse de otra manera. Vamos a dejar la fuente sinusoidal. Va a ser lo mismo, pero visualmente va a ser distinto. Vamos a tener no sé si esto les parece algo más parecido a lo que vieron en clase. Y vamos a sacar desde este punto y desde este punto a la resistencia. ¿Ya? Y esta es la resistencia, aquí queremos rectificar. Entonces, pensemos en el lado, o sea, pensemos cómo va a ser la señal sinusoidal, la de entrada. Va a ser igual que la anterior, va a ser así, ahí después. Voy a poner acá. Ah, así, ¿cierto? Algo así. No me queda muy bonito, pero
Algo así es. Esa es la entrada. Entonces pensemos de la misma manera. En un instante del eje positivo, pensemos ahí. ¿Cómo va a ser la fuente de voltaje? Va a ser positiva. O sea, va a ser así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ir la corriente? Vamos a seguirla. Entonces, va a ir así. Va a partir acá. Así, ¿no? Y aquí, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se va a ir? Si voy para allá, me voy a encontrar un corto. O sea, un circuito abierto. No va a conducir corriente. Entonces, me voy por donde me deja seguir la corriente. Por acá. ¿Cierto? Así. Pasa por la resistencia. Llega acá. Y ahora me puedo ir para cualquiera de los dos lados. Pero recordemos que si me devuelvo hacia acá, estaría volviendo a... No estaría teniendo retorno, estaría volviendo al mismo punto. Y recuerda que siguen trayectorias cerradas. Entonces, ahí me quedo muy feo. Entonces, va a seguir hacia arriba. Y va a cerrar la trayectoria. ¿Cierto? Entonces va así en este sentido. Así, así, así. Luego va a seguir acá. Ya. Entonces, definiendo yo negativo, la caída, ¿cómo se va a ver? Se va a ver, va a tomar el mismo valor de la fuente. Va a tomar el mismo valor. ¿Cierto? Entonces, va a tomar, cuando sea positivo, la fuente, o sea, cuando esté en su semiciclo positivo, va a tomar el mismo valor que la fuente. ¿Ya? Y ahora pensemos en el otro sentido. ¿Ya? O sea, cuando la fuente ahora ya no esté en su ciclo positivo, sino que está en el ciclo negativo. Eso significa que va a cambiar de signo. ¿Cierto? En todo ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser el recorrido de la corriente? Ahora va a ir en el otro sentido. Va a ir así. ¿Cierto? Va a ir para acá, para acá. ¿Y aquí qué me encuentro? Me encuentro, tengo un circuito abierto si me voy para la derecha o me deja pasar corriente. Entonces me voy para acá. De acá lo mismo. Si me voy para acá, me encuentro un circuito abierto. Cambio en el otro sentido, me deja pasar corriente. Entonces me voy para acá. Voy para acá, voy para acá, voy para acá. Y si se fijan, el sentido del que recorre la corriente hace que cuando paso por la resistencia, la corriente fluye en el mismo sentido que fluía cuando estaba en el semiciclo positivo. Entonces también toma el mismo valor de la fuente, ¿cierto? Entonces, cuando está en el semiciclo negativo, también toma ese valor, toma un valor positivo. Entonces nos entrega este valor. Entonces, lo que nosotros obtenemos como rectificación es siempre una señal así. Con la misma frecuencia que la frecuencia original,
pero solamente tomando los valores positivos. Y eso sería la pregunta 2. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda, de verdad? Si tienen alguna duda, pregunten nomás. Ya, genial. Bueno, y eso es en verdad el auxiliar, o sea, la ayudantía completa. Les voy a subir igual el circuito en LTSpice para que ustedes lo puedan probar. Recuerden bajar LTSpice porque les permite simular su circuito. Es súper importante y es súper útil. Y se los voy a subir porque igual por temas de tiempo no alcanzo como a hacerlo. Porque quedan 5 minutos. Supongo que ustedes tienen clases también. Así que... Ah, sí. Voy a pasar por la resistencia. Entonces va a devolverse, ¿cierto? Va pasando por acá. Va pasando por acá, va pasando por acá. Y aquí puede ir por los dos, cualquiera de los dos caminos, pero eh, el potencial que nosotros queremos llegar es al cual hace la trayectoria cerrada. Si yo me devuelvo por acá, me voy a encontrar con mi misma corriente. Entonces me tengo que volver por acá. ¿Cierto? Y pasa y llega a una trayectoria cerrada. ¿Cierto? Aquí cualquiera de los dos caminos es un circuito, un cortocircuito. La corriente me la dejan pasar, el diodo. Pero yo quiero una trayectoria cerrada, porque si se mueve la corriente en un circuito, se mueve en una trayectoria cerrada. ¿Cierto? Entonces eh, no podría pasar, eh, ¿cómo ponerlo en otro color? No podría pasar hacia allá, porque no seguiría una trayectoria cerrada. O sea, no por así decirlo, estaría como devolviéndose por la misma señal de entrada y no por su retorno. Entonces, toma el camino hacia abajo y toma una trayectoria cerrada, ¿cierto? Esto se ve un poco raro porque aquí como que pareciese que pasa por el mismo camino, pero no. No lo así en este circuito. Tomaría... A ver, sería... negativo, positivo, sería así, ¿cierto? Y así. Para allá, luego me tira por acá, me tira por acá, aquí, me voy por acá, voy por acá, y así. Ahí sí hay una trayectoria cerrada. Así.
y en el otro sentido iría así. Iría así. Pasaría por acá. Pasaría así. Y luego pasaría así. ¿Se entiende un poco mejor? Ya, entonces, esto sería la ayudantía de hoy. Espero que le haya quedado todo muy claro y bueno, cualquier consulta me pueden consultar mediante correo. Voy a estar pendiente y eso. Cualquier cosa me dicen. Así que espero que esté muy bien y nos veremos el próximo jueves. Nos vemos.